de frecuencia. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta unidad? El principal objetivo dice que es aprender a agrupar los datos para facilitar los cálculos de estadígrafos. Cuando hablamos de estadígrafos, estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la media aritmética, lo que es la mediana, moda, que posteriormente vamos a ver estos estadígrafos y la forma en que se obtienen, y la forma en que se calculan. Bien, continuemos. Dice, cuando los datos estadísticos que se disponen son numerosos, son muchos, es difícil realizar cálculos sobre ellos, así como están expresados. Entonces, por esta razón, dice, se los organiza estos datos en lo que son las tablas, de tal manera que se facilite el trabajo. Una tabla de la que estamos hablando es una ordenación de la información obtenida de una muestra en estudio. Estas muestras en estudio estamos hablando de una sola variable. Hemos visto que hay estudios de 2, 3, 4 variables inclusive. Eso, de 2 o más variables se llaman multivariables. En este caso, estas tablas de distribución de frecuencia que vamos a ver son de una sola variable. Bien, nuevamente, cuando se dispone de un gran número de datos, es útil distribuirlo en categorías dentro de una tabla para facilitar su análisis. Cuando vimos la parte teórica de lo que eran las variables, habíamos visto que teníamos variables cualitativas y lo que eran las variables cuantitativas. Dentro de lo que eran las variables cuantitativas, habíamos visto que estas se subdividían en lo que era una variable discreta y lo que era una variable continua. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá en la pantalla con esta variable discreta. Nuevamente, recordando que es una variable discreta, es aquella que solamente toma números enteros. 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Solo números enteros. Esa es una variable discreta. El ejemplo que tenemos acá dice, en una encuesta de presupuesto familiar, se ha obtenido la siguiente información respecto, dice, al número de hijos en 21 familias. En este caso, hemos denominado o designado con X la variable, en este caso, la variable es número de hijos. Vamos a preguntarle a la familia 1, a la familia 1 nos dice que tiene 3 hijos, a la familia 2, un hijo, y hemos levantado esta información, estos datos, donde en este caso este primer valor 3 se le llama X1, al segundo valor X2 y al último valor nosotros le hemos denominado como X21. ¿Por qué? Porque son 21 los valores que tenemos acá. Esto se ha movido un poquito. Vamos a traerlo acá. Decíamos, a este primer valor le llamamos X1, al segundo valor X2 y así sucesivamente. Al último valor sería en este caso X21, porque son 21 las familias a las cuales le hemos consultado el número de hijos. Entonces, N, la variable X, perdón, es el número de hijos. Los datos son estos acá. Vemos que esta variable que tenemos anotada acá en la pizarra varía de ¿cuánto? De 0, 1, 2, 3 hasta el número 4. Entonces, vemos que la variable X toma esos valores. Toma el valor 0, acá está, toma el valor 1, puede tomar el valor 2, el valor 3, inclusive puede tomar el 5, el 6, pero en este caso, en los datos que hemos levantado, nadie dijo que tenía, no sé, 5 hijos. O 6 hijos, digamos. Entonces, por eso la variable toma esos valores. Entre 0 y 4. Es decir, dice, existe
5 grupos o categorías o clases. Entonces, esta sería nuestra tabla de distribución de frecuencia. En la primera columna decimos, anotamos lo que es la variable o categoría x1. Hemos dicho que x puede variar entre 0 y 4. Entonces ponemos 0, 1, 2, 3, 4. Si hubiera un número 5 acá, pusiéramos un quinto número acá, pero como no hay en los datos que hemos obtenido, solamente llega hasta el 4, entonces anotamos hasta el 4. Veamos ahora. En la segunda columna anotamos lo que es la frecuencia absoluta. A esa frecuencia absoluta se la ha designado o denominado con la letra F sub I minúscula. Entonces, cuando veamos F sub I, inmediatamente vamos a pensar que se trata de una frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta, ¿qué es? Es el número de veces que se repite el 0. Veamos, ¿cuántas veces se repite el 0? 1, 2 veces. Por eso ponemos acá en la primera fila el número 2. Veamos ahora la otra variable. 1, por ejemplo. Vamos a nuestros datos y contamos cuántas veces se repite el 1. Vemos 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, en la segunda fila anotamos ese número 4. Entonces tenemos que la frecuencia absoluta para cuando una familia no tiene hijos son 2. La frecuencia absoluta 2 para cuando una familia tiene un hijo son 4. Y vemos la siguiente categoría o siguiente valor de la variable. Para el número 2, ¿cuántas veces se repite el número 2? Veamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces, anotamos en esa columna, en la segunda columna, en la fila 3, ese valor que hemos obtenido, que es el número 7. El siguiente valor de la variable sería el 3. Y nuevamente, vamos a la tabla y contamos cuántas veces se repite el 3. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vemos acá que el número 6 se repite, perdón, el número 3 se repite 6 veces. Por eso notamos este número 6 acá. Finalmente, el último valor de la variable, que en este caso es el 4, vamos a nuestros datos que hemos obtenido y vemos cuántas veces se repite el 4. Vemos acá 1, 2 veces. Entonces anotamos acá. En la frecuencia absoluta número 5, anotamos este valor de 2. Ahora, este n que tenemos acá, va a ser el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra o en este caso, el número total de datos. N va a ser la frecuencia absoluta, N va a ser el tamaño de la muestra o número total de datos. Entonces, si sumamos acá todos estos valores, 2 más 4 más 7 más 6 más 2, esto nos tiene que dar 21. ¿Por qué? Porque 21 eran los valores, ¿no? Acá está. Entonces, para comprobar que los valores que hemos anotado acá son los correctos, hacemos la sumatoria. Y la sumatoria nos ha dado que esto es igual a 21. Vamos a colocar acá ese símbolo de sumatoria. A ver si está por acá.
el símbolo de sumatoria bueno, es un símbolo así parecido a este, pero al revés, ¿no? Ahí vamos a ver si lo pillamos. Bueno. De todas maneras, hay un símbolo que describe lo que es una sumatoria. Bueno, vamos ahora a la tercera columna. Esta tercera columna dice frecuencia absoluta acumulada. Y esa frecuencia absoluta acumulada la designamos o la definimos con la letra F sub I, pero en este caso la F es mayúscula. Para este primer valor son todas aquellas frecuencias absolutas mayores o iguales a las que se consideran. Estamos considerando acá la frecuencia absoluta acumulada 1, va a ser solamente F sub 1. Por eso ponemos acá número 2. En la segunda fila, para la frecuencia absoluta acumulada 2, va a ser la que se considera que en este caso es F2 menos la anterior a ella, que es F1. Entonces sumamos F1 más F2. En este caso, 2 más 4 es 6. De ahí sale este 6 que tenemos acá. Para la tercera fila, en este caso, queremos encontrar frecuencia absoluta 3, frecuencia absoluta acumulada 3, son todos los valores menores o iguales al que se considera. Entonces sería F3 más F2 más F1. En este caso, 2 más 4 es 6, más 7 es 13. De ahí sale este 13 acá. Para el siguiente, que sería en este caso, frecuencia absoluta acumulada 4. Sería todos los menores o iguales a la que se considera. Entonces sumaríamos acá 6 más 7 es 13, más 4 es 17, más 2 es 19. De ahí sale este 19. Y el último son todas las sumatorias de la frecuencia. 2 más 6 más 7 más 4 más 2. De ahí sale este 21 que tenemos acá. Así obtenemos nosotros los valores de esta tercera columna. ¿Alguna consulta, alguna duda de cómo hemos obtenido estos valores en la tercera columna? Sí, ingeniero. ¿Qué decía Juan? Bien, continuemos con la cuarta columna. En este caso, esta cuarta columna se llama frecuencia relativa. Y esa frecuencia relativa la hemos designado nosotros con la letra H sub I minúscula. Y la fórmula me dice que va a ser igual a ¿cuánto? A la frecuencia absoluta absoluta que se esté considerando sobre el número total de datos. Entonces dividimos 2 dividido entre 21, nos sale ese valor. 0,095. Entonces, este valor sale de dividir 2 dividido entre 21. 2 dividido entre 21. Este 2 dividido entre este 21 acá. Para este segundo valor que tenemos acá en la pantalla, sería 4 dividido entre 21. 4 dividido entre 21. Nos da, en este caso, 0,19. 0,190.
utilizando 3 dígitos después de la coma. Para este siguiente valor, sería 7 dividido entre 21. ¿Cuánto da? 7 dividido entre 21. Nos da 0,3333. Estaban haciendo los cálculos ahí en su calculadora, jóvenes, por eso le dije en la anterior clase que necesitábamos para esta clase tener una calculadora en la mano. Para este siguiente valor, 6 dividido entre 21, 6 dividido entre 21, nos da en este caso 0,285. Y para el último valor, que es 2 también, sería 2 dividido entre 21, que ya hemos calculado en la primera fila. De ahí tenemos que estos dos valores son iguales, 0,095. Y finalmente tenemos una quinta columna, que esta quinta columna es frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Esa frecuencia relativa acumulada la hemos designado nosotros con la letra H sub I. Para este primer valor, esta H mayúscula 1 va a ser igual a todas las frecuencias anteriores o iguales a la que se considera. Entonces, para esta primera va a ser igual a este valor de acá, 0,0195. Para esta segunda fila, para encontrar la frecuencia relativa acumulada, que podemos llamarle H mayúscula 2, va a ser igual a H1 más H2. Entonces sería en este caso 0,095 más 0,190. De ahí sale este 0,286. En realidad sería 0,285. Ahí está. 0,285. Para el siguiente valor, sumamos 0,095 más 0,190 más 0,033. 0,095 más 0,190 más 0,333. Nos da 0,600, en este caso 18. Para el siguiente valor, tenemos acá todos los anteriores más 0,285. Más 0,285. ¿Cuánto nos va a dar? 0,903. Y por último, este valor de acá. ¿Cuánto sería? 0,903 más 0,095. ¿Cuánto nos da acá? Nos va a dar 0,998. 0,998. Ahora mi consulta de mí es que si este valor 0,998 es el correcto, ¿cuánto nos tendría que dar acá? En toda esta sumatoria nos tendría que dar 1. Entonces, ¿qué significa? Que acá hemos cometido algún tipo de error. Veamos en la primera fila, cuando dividimos 2 dividido entre 21. ¿Cuánto nos da? 0,095. Bueno, está bien ese valor, ¿no ven? El segundo valor sería 4 dividido entre 21.
0,190. El siguiente 7 dividido entre 21. 0,33. El siguiente sería 6 dividido entre 21. Ya. Aquí dice 0,85. Pero este valor deberíamos redondearlo ¿a cuánto? Deberíamos redondearlo a 6. A 6. Ahí está. Deberíamos redondearlo a 6 y este ya no sería 6, no sería 3, sino sería 4. Y este nos daría 999. Como nos da 0,0999, directamente se lo redondea a 1. Por eso esto sale, lo hemos puesto acá 1. ¿Ya? Aunque la categoría 4 igual, ingeniero, está... ¿Está en otro 4? resultado. Ujú. Si hacemos 2 dividido entre 21, ¿verdad? ¿No? Nos da 0,0952, digamos. Por eso lo redondeamos a 95, ¿no? Ah, ya. Está bien. Perdón, está bien. Y la siguiente sería, no sé, 4 dividido entre 21. 0,19, 0,47, digamos. Bien, siempre que se hace esta sumatoria en acumulada, se permite, digamos, un intervalo entre 0,099 y 1,001, digamos. Ese pequeño margen. Entonces estamos dentro de los límites de 0,099. O sea, se puede eso tipo, como si estuvieran en los márgenes, ¿no, ingeniero, como dice? Es aceptable. Exactamente. Es O aceptable. sea, el margen de error es del 1%, Inge, algo así dice. De menos, pues, de menos del 1%. Del Pues, 0,01%. claro, exactamente. Se permite 0,0099, así, a 1,001, digamos, ese intervalo. Ya, ¿Cuál sería ingeniero. su valor? Ese sería un margen de error, ¿no? En el intervalo es. Bien. Entonces, así se obtiene, esto se llama tabla de distribución de frecuencias. Vamos a ponerle el nombre, ¿no? Tablas, o tabla en este caso, ¿no? De distribución de frecuencias. Ya, en este caso, en esta tabla de distribución de frecuencias, estamos con una variable discreta. Esta es una variable discreta. ¿Por qué? Porque solamente toma números, la variable toma números enteros. Por eso se llama variable discreta. Hemos dicho que n, estos datos que tenemos acá son importantísimos. Estos valores que tenemos acá son importantísimos. Entonces n es el tamaño de la muestra. X1 es el valor de la variable. F1, frecuencia absoluta.
que es el número de veces que se repite la variable en la categoría. Estos 11 que hay por acá no lo toman en cuenta, ¿ya? Ahí está. Entonces, n, tamaño de la muestra, x sub i, el valor de la variable, f sub i, frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite la variable en la categoría. F sub i, mayúscula en este caso, frecuencia absoluta acumulada. Indica el número de individuos hasta la categoría que se está en este caso considerando, ¿no? Después tenemos acá esto, F sub i, esto es H sub i, perdón, H sub i minúscula. ¿Qué frecuencia se llama frecuencia relativa? Porcentaje de la categoría respecto del total. Sostiene la frecuencia de la clase por el tamaño de la muestra. Entonces la fórmula que hemos utilizado es esta acá, F sub i sobre N. ¿Por qué decimos porcentaje? Si este valor que tenemos acá, 0,095, lo multiplicamos por 100, ¿cuánto nos da? Por 100 nos daría 9,5%, ¿no? Esto nos daría 9, por eso dice el porcentaje. Después acá, H sub i mayúscula, frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es el porcentaje acumulado? Por ejemplo, si vemos acá, ¿cuánto sería el porcentaje acumulado? 90,4%. Y este final sería 99,9%, digamos, acumulado, ¿no? Y eso serían las variables que hemos visto en esta tablita anterior. Dice, observamos algunos detalles importantes. Dice n, esta n que es el número total, es el tamaño de la muestra, dice, es la suma de la columna de la frecuencia absoluta. Es decir, dice, siempre debe ser o dar como resultado el número de la muestra. Entonces, decíamos, si sumamos toda esta columna, nos tiene que dar n, donde n es el número total de datos. Esa sería una observación. Una segunda observación dice, en la columna de frecuencia absoluta acumulada, se va sumando los valores de la columna F sub i. Por lo tanto, el último valor debe ser igual a n. Entonces, este valor de acá tiene que ser igual a n. Que en su caso sí. Estamos viendo que este 21 es igual a este 21 acá. Veamos otra observación. La columna de frecuencia relativa representa en porcentaje de familias de cada categoría. Por ejemplo, en las categorías con 3 hijos, representa, dice, a un 28,5% de familia. Entonces, acá veamos. Familias con 3 hijos, hemos visto 28,6%, en realidad es 28,6%, ¿no? Redondeando este valor. Si este valor lo multiplicamos por 100, nos va a dar 28,6%. Y por último, esta otra observación dice la H, que es frecuencia relativa acumulada, H mayúscula en este caso, acumula los valores de la frecuencia relativa. Por lo tanto, el último valor debe ser 1. Por ejemplo, dice H sub 4 representa un 90,4% de las familias encuestadas. O las que tienen de 3 o menos hijos, ¿no? Las que tienen 3 o menos hijos. Entonces representa este 90,4%. Esa sería entre las observaciones más importantes
que hemos en este caso extraído al elaborar esta tabla acá. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿De dónde hemos extraído todos estos valores que tenemos acá en la pantalla? ¿O está todo entendido? Se entendió nomás y parece. Todo bien. Eso. Ya. Sí, sí, todo bien, ingeniero. Ya alguien lo ha hecho en Excel. Bueno, en realidad la próxima clase vamos a trabajar en Excel. Y lo pasó acá al grupo. La próxima clase vamos a hacer ya, este ejercicio estaba resuelto de forma que solamente estamos explicando cómo se obtienen estas tablas de distribución de frecuencias. La próxima clase ya vamos a hacer un otro ejercicio de este tipo de variables. Que en este caso es una variable cuantitativa discreta. Bien, jóvenes, si no hay ninguna consulta, vamos a quedar ahí. Vamos a terminar la clase y nos vemos el día miércoles para hacer un ejercicio más de este tipo de tablas de distribución de frecuencia. Bien, Está ingeniero, bueno, muchas Inge. gracias. Bien, bien. Bien, jóvenes, nos vemos el día Hasta luego. miércoles. ¿Ya?